A todas las niñas y niños, pequeños y grandes. Quiero leeros y compartir con vosotros y vosotras un cuento de Navidad como jamás os han contado uno. Érase una vez, hace mucho tiempo, tanto que ni los más mayores lo recuerdan, ni en todos los libros escritos desde entonces se han puesto de acuerdo sobre esta historia que hoy os cuento. En ese tiempo perdido en los recuerdos, la luz y la oscuridad decidieron por una vez bailar juntas, y mientras la una abrazaba a la otra, de entre la luz y la oscuridad, bailando juntas, saltó una chispa que llegó a los lugares más lejanos, más allá de las estrellas, más pequeña que somos capaces de ver en el firmamento. Esa chispa lo llenó casi todo de vida. En muchos planetas surgieron diferentes formas de vida. Había un planeta muy pequeño en comparación con otros planetas, tantos y más planetas que estrellas. Y mirad si hay estrellas alumbrando en el cielo, en medio de tanta oscuridad y vacío. Al planeta chiquitito, pasando los años, los siglos y los milenios, le llamaron Tierra, y la chispa que llegó a él, entre todas las millones y millones de formas de vida que creó una muy curiosa a la que los libros antiguos dieron en llamar los hijos de los hombres. El egoísmo, la mezquindad, la avaricia, la competitividad. Aquellos que eran dominados por la oscuridad lo querían todo para ellos y enseñaban que esta era la manera más natural de vivir en la sociedad. Acumulaban tierras, casas, cosechas, ganados, ríos y caminos, y a otros seres humanos que les enriquecían más y más cada día con el duro trabajo que éstos realizaban. Se dieron en llamar propietarios, y su propiedad era lo más sagrado de todo lo que podía existir, y decían que si los otros se esforzaban y trabajaban como ellos lo hacían, podían acumular tantas propiedades y riquezas como ellos poseían. Pero aquellos que resplandecían como la luz se convirtieron en seres humanos, por ser desprendidos de toda posesión material. Habían aprendido que por ellos mismos no podían ser absolutamente nada sin los otros, y que la mejor forma y la más natural de vivir era practicando la solidaridad cotidiana con todos los seres humanos a los que consideraban sus iguales. No importaba el lugar, por muy lejano que fuera, en el que habían nacido, ni su lengua ni sus costumbres. También conocían la oscuridad que existía dentro de ellos y sabían que ésta podría arrojar su sombra sobre sus actos, prácticas y acciones cotidianas si se dejaban dominar por ella. Porque, por mucho que la luz quisiera brillar, la oscuridad también era muy poderosa y se apoderaba rápidamente de todo. Comprendieron que sólo apoyándose mutuamente y cooperando unos con otros entre todos los seres humanos podrían crear una sociedad
donde cada cual aportara a todas y a todos desde sus propias capacidades y habilidades todo lo que necesitaban para sus vidas y recibir de todas y todos conforme a las necesidades que tenían para poder vivir sus vidas con dignidad. Con el paso del tiempo, aquellos individuos que habían ido acumulándolo todo con sus propiedades, acumularon también a otros individuos cuyas voluntades y vidas compraron y les armaron para que protegieran sus propiedades por encima de la luz y de la oscuridad. Había muchos seres humanos a los que todo esto les enojaba muchísimo y siempre acababan pensando, reflexionando y meditando cómo hacer que en las vidas de todas y todos abundara más la luz que la oscuridad. Es más, soñaban con apagar la oscuridad para siempre. Y en medio de aquellos tiempos hubo un hombre ya muy anciano, con su pelo y su barba blancos, que había acumulado solo sabiduría, trabajando siempre con sus propias manos. Sabía hacer muchas cosas, arreglar tejados, fabricar puertas y ventanas para las casas, arreglar ollas y platos, cubiertos para las mesas y figuritas de animales y objetos con todo tipo de materiales, como la madera, el barro y los metales. Recorría los caminos y las aldeas con su carro, cargado de herramientas, siempre dispuesto a echar una mano allí donde había necesidad de sus habilidades y capacidades. A los que lo poseían todo, les exigía antes de trabajar un buen pago por su trabajo y oficio, algo a lo que no estaban estos propietarios muy acostumbrados, porque siempre pagaban salarios de miseria y hambre a quienes trabajaban para ellos. Sin embargo, allí donde encontraba a seres humanos humildes y sencillos, empobrecidos a pesar de sus duros trabajos y jornadas inacabables, les decía que su trabajo valía tanto como lo que ellos pudieran pagar sin aumentar su hambre y su miseria. Era un viejo muy testarudo, que decía siempre lo que pensaba, que conocía el origen de la chispa y la auténtica condición de todos los seres humanos. Había aprendido que la chispa de la dignidad humana se manifestaba de muchas formas, en las condiciones de miseria más absoluta, y que por ello muchas familias humildes no le llamaban requiriendo sus servicios. Su carro, en el cual vivía con sus herramientas, y unos mulos cuya cabeza había coronado con unos prodigiosos cuernos de marfil que había tallado para ellos. Vosotros tiráis del peso de la vida que arrastro, yo os corono como a reyes, solía decirles a diario. Por las noches, cuando ya nadie había requerido de su trabajo durante el día y sabía que tocaba marchar a otra aldea, a otro lugar, se dedicaba sin hacer ruido, cuando todos dormían, a arreglar tejados, puertas y ventanas, ollas y utensilios de las familias más humildes y sin recursos para pagar sus servicios. Y a los más pequeños de la casa les dejaba alguna figurita de las que solía modelar. Al día siguiente todo eran sorpresas en aquellos hogares sin patrimonios ni riquezas, solo trabajo esclavo muy duro y doloroso.
Ese día los niños jugaban y las familias humildes eran felices y encontraban una razón para festejar. Nadie se explicaba lo que había sucedido. Esto se repetía de aldea en aldea, por la que ese viejo de cabellos y barba blanca, testarudo como nadie, pasaba ofreciendo su buen trabajo y saber hacer. Un día de alegría en la casa de los esclavos, alegría que duraba muy poco, dado que los amos de su trabajo, sorprendidos de los arreglos en las casas y de los niños jugando, pedían explicaciones. ¿De dónde habían sacado estos el dinero para hacer frente a estos gastos? Y con malas formas proferían palabras como: si lo que te pago te da para que vivas también, voy a tener que pagarte menos. Poco a poco, muchos eran los comerciantes que hablaban de esas noticias extrañas, y de aquí para allá, de aldea en aldea, llevaban y traían los mismos rumores, y los esclavos, sin atinar muy bien a dar una explicación razonable a sus amos, pues no la tenían, esperaban con anhelo otra noche de milagros o magia. El rey de aquellas inmensas tierras supo de estos sucesos. Incluso embajadores de otros reinos le relataban la misma historia. Mandó llamar a todos sus consejeros y los reunió a puerta cerrada, con guardias detrás de ellas. Apercibidos de perder sus 2 orejas, si eran sorprendidos con una sola de ellas pegada a las puertas. ¿Qué sabéis de estos sucesos tan extraños que nos llegan de todas partes del reino, incluso de reinos más allá del nuestro? Nada, Majestad, respondieron como uno solo, todos al mismo tiempo. ¿Y qué me sugerís que haga? Enviad espías por todo el reino, que hablen con los amos de los esclavos cuyas casas fueron objetos de esa magia, Majestad, y con sus esclavos. Algo tendrán en común para que esa magia aconteciera en sus hogares. Y asimismo hizo el rey. Envió espías por todo el reino y les dio 1 año para que regresaran a su presencia con informes detallados de todo cuanto habían observado y escuchado. Al año justo, todos los espías acudieron a palacio con sus informes. Uno tras otro fueron informando de sus conclusiones y uno tras otro coincidiendo en el mismo relato. Un viejo carretero, de cabellos y barba blanca, maestro artesano como ninguno habían conocido los amos y los propietarios, arreglaban sus casas por un precio que jamás habían pagado a nadie por su mismo trabajo. Justo al día siguiente que había terminado de trabajar en la última casa de los ricos propietarios de la aldea, desaparecía del pueblo al día siguiente, y esa misma noche, era esa misma noche cuando se obraba la magia en las casas más humildes de los esclavos. Uno de los espías recordó algo que casi se le pasaba por alto. Ese viejo carretero era muy excéntrico. Su carro lo tiraban 2 mulos a los que había colocado en sus cabezas una corona tallada de cuernos de marfil descomunales, tal que parecían las cornamentas de los renos de las tierras más altas y frías. No satisfecho
Con eso hablaba con sus mulos y les decía. El espía temeroso hizo una pausa. Majestad, siento pudor de repetir literalmente sus mismas palabras, dijo el espía. Hablad, respondió secamente el rey. Tengo miedo, Majestad. Que habléis, lacayo. Os va la vida en ello, gritó secamente el rey. El viejo loco, Majestad, le dice a los mulos todos los días: vosotros tiráis del peso de la vida que arrastro. Yo os corono como a reyes. ¡Alta traición! ¡Injuria! ¡Desacato a la corona!, gritó el rey. Los ojos se le inyectaron en sangre. Las venas del cuello se le inflamaron como si tuvieran el tamaño de los dedos de su mano. Rojo de cólera, ciego de ira, dominado completamente por la oscuridad, gritó: ¡que lo traigan a mi presencia inmediatamente! Son esos miserables esclavos los que tienen que tirar y arrastrar del peso de sus insignificantes vidas, y no yo, el rey, elegido por las estrellas del cielo, y esa maravillosa luz de las estrellas que, reflejándose en mi corona, deslumbra como brillante arco iris. Es en esos colores que se inspira la música de mis arpas y arpistas. ¡Que me lo traigan ya!, exigió. Pero, mi señor, que lo busquen como un perro y le den caza. Así será, Majestad. Durante meses y años fueron enviados espías y soldados con embajadas más allá de las fronteras de su propio reino. Debían advertir también del peligro a otros reyes, por muy lejanos que fueran sus reinos. Esas prácticas podrían subvertir el orden establecido y las sagradas leyes reales, si aplicaban otras costumbres distintas a las que ordenaban las leyes reales. Cobrar más a los que más tienen y menos a los que apenas poseen sus manos para vender las fuerzas de su trabajo. Eso podría desequilibrar las arcas del rey, el cobro de sus impuestos y el cobro del impuesto a sus señores feudales. Si nadie cobrara por lo que hace y repartido el producto del trabajo de todos pudieran vivir con dignidad, se socavaría la autoridad del rey y de todo el reino. Bajo ninguna circunstancia eso debe ser permitido, cavilaba el rey. Tras un tiempo que a día de hoy nadie ha podido precisar, el viejo carretero testarudo, de cabellos y barba blanca, fue arrestado en los caminos que transitaba y conducido a la presencia del rey. ¿Quién sois vos?, preguntó sentado en su trono el rey. Soy un ser humano libre y sin hacer ningún ademán de inclinación ni de respeto y sujeción, se quedó plantado frente a él, mirándole a los ojos. El rey se sintió muy incómodo. No pudo soportar su firme, serena y convencida mirada. Se encontraba frente a frente con un pordiosero que mostraba su misma dignidad y alteza. Por primera vez en su vida, el rey tenía frente a él a un ser humano igual a él,
libre de ser, de sentir, de pensar, de expresar y de vivir, y de amar, algo completamente inusual para cualquier rey de cualquier reino. Hasta los reyes, cuando se juntan, se miran y observan con distancias, buscando y maquinando las diferencias entre ellos. El viejo carretero, maestro artesano, era exactamente igual al rey y exactamente igual a los seres humanos en cuyas casas estuvo trabajando la última noche. Esa idea se despertó en uno de los consejeros. Se acercó al rey y al oído le susurró: «Este hombre solo podría traer desorden al reino, el pillaje y la anarquía, como llamaban a los hombres y mujeres sin rey que habitaban escondidos en los bosques más inaccesibles. Tal vez, Majestad, este viejo sea uno de esos hombres de los bosques aislados». «Ven, acércate», le ordenó el rey. «A mis hijos les gusta jugar con las figuras que vas regalando a los hijos de los esclavos. Quiero que les fabriques, solo a ellos, un bosque frondoso, con casas humildes de esas que arreglas por las noches, y que la aldea la atraviese un río junto a las casas. Te pagaré un cofre bien grande lleno de oro». «¿Cómo obtuvieron esas figuritas?», preguntó el viejo testarudo. «Mis soldados requisaron muchas. Les exigí informes y prueba bajo pena de muerte. Esas figuritas nunca tuvieron precio», respondió el viejo. «Pónselo tú y haz para mis hijos las más impresionantes que jamás hayas hecho». «No, tus hijos ya poseen todo lo que les falta a todos los hijos de los esclavos. Les sobra tanto de todo, que si yo les fabrico más, terminaría por apagar lo poquito que a ellos les queda de luz. Es mi corona la que les hace brillar». «¿Tu corona, dices?» «Tu corona es la que ha llenado de oscuridad tu reino. Mujeres y hombres trabajan en tus tierras, en tus bosques, en tus ríos y en los de tus señores feudales y comerciantes. Habitan casas donde, si llueve, toda la familia sufre un naufragio. En sus mesas se alimentan con los escasos mendrugos de pan negro que les permite el salario que les pagáis. Si enferman no pueden pagar un médico. Las vacas de vuestros corrales están mejor alimentadas que ellos. Sus hijos no pueden beber leche, salvo la muy cortada con 3/4 partes de agua, y sus madres matan el hambre de sus hijos entre lágrimas. No viven así vuestros hijos, ni los hijos de vuestros consejeros, ni los de vuestros guardias armados, que también os obedecen y protegen. Y si los negocios de vuestros comerciantes lo requieren, arrojáis con vuestros guardias a los esclavos de sus hogares, desahuciándolos al vacío y la oscuridad de los caminos fríos y desamparados». El rey apretaba sus puños, sus dientes y su gesto. «Y dime,
¿Cómo haces esa magia de arreglar las casas viejas de una aldea en una sola noche? Tú no mereces conocer tales secretos, respondió el viejo carretero. Mañana, al salir el sol, perderás tu cabeza y con ella tu vida, sentenció secamente el rey. Llevároslo de mi presencia. 10 guardias rodearon al viejo entre sonrisas burlonas y gestos de desprecio. De una forma innecesariamente violenta, lo sacaron por la fuerza a empujones del salón real y lo condujeron a las mazmorras del palacio. Y dentro de las mazmorras, el viejo reconoció su sello entre las piedras que se levantaban frente a él, como muros infranqueables. Muchos años atrás, cuando era joven y fuerte, fue uno de los artesanos que trabajó construyendo aquellas mazmorras. Pensó en cuántos hombres y mujeres habrían sido castigados injustamente a permanecer durante años en ellas. Otro rey, el padre del que le acababa de encerrar, había ordenado construir las mazmorras. Otros reinos habían entrado en guerra y para alimentar a sus ejércitos necesitaban comprar buenas cosechas que este rey les vendía con buenos dividendos para las arcas reales. El pueblo sufría de escasez. Les recortaban el pan, ese pan negro que apenas les daba para alimentar a sus familias. De las casas de labriegos que habitaron sus padres y los padres de sus padres durante muchas generaciones, fueron arrojados a los caminos, y sus casas fueron alquiladas por sus amos a los soldados que combatían en otros reinos, como casas de reposo, tras haberlas mejorado. Algunas voces se fueron levantando de entre los esclavos del reino, y para acallarlas, antes de que contagiaran a todos, el rey ordenó construir mazmorras seguras para encerrarlos durante largos años. El viejo carretero sentía mucho pesar por haber contribuido a crear tanto dolor, angustia y sufrimiento. Fue por aquel tiempo cuando, casi a punto de terminar de construir las mazmorras, no pudo más y abandonó la obra echándose a los caminos para ganarse el pan de una forma más honesta y menos dolorosa. Con los años había madurado y adquirido sabiduría. Había leído viejos libros, algunos que incluso tiempo atrás estuvieron prohibidos. Leyó que mujeres y hombres libres, sin rey y sin amos, se habían retirado a bosques de difícil acceso para las tropas del rey. Crearon otras formas de organizarse y vivir sin amos y sin ser esclavos de nadie. Las premisas eran sencillas. Todos trabajaban en aquello que mejor sabían hacer y aprendían a hacer nuevas cosas. Trabajaban solo en aquello que necesitaban para vivir como comunidades de seres humanos libres e iguales de verdad. Y todo lo que producían era repartido según las necesidades de todas y todos. La solidaridad, el apoyo mutuo, la cooperación y la autogestión era todo lo que tenían por ley natural, una ley para la vida.
Entre aquellos muros fue recordando todas las aldeas en las que había estado trabajando. Cuando llegaba a una, negociaba con los amos el precio de su trabajo y por las noches visitaba a los esclavos en cuyas casas comía a cambio de pagar un buen precio por los alimentos que le preparaban. Pagaba tan bien que esa noche el puchero de verduras y carne daba para que la familia comiera bien varios días. Les contaba cuentos al calor de un fuego, que podía avivarse para que nadie tuviera frío. Les hablaba de los bosques inaccesibles y de las mujeres y hombres libres, y les pedía que bajo ninguna circunstancia debían contar a sus amos estas cosas. Esto mismo lo repetía en todas las casas humildes de esclavos de las aldeas por las que pasaba. Calculando cuándo iba a terminar sus trabajos en las haciendas de los amos, acordaba en todas las casas que visitaba que la última noche la dedicaría a arreglar sus hogares y que sumando las manos de todos los hombres y de todas las mujeres podrían obrar milagros, como adecentar sus hogares, atendiendo a sus indicaciones y pericia como maestro artesano. Así la última noche, todas las mujeres y hombres de la aldea se juntaban en una primera casa, y de ésta iban todos a una, sumando sus fuerzas y energías de casa en casa hasta que todas quedaban adecentadas. Y a los pies de las niñas y niños, reconciliados en sus sueños, les dejaba una de sus figuritas talladas. El viejo carretero, maestro artesano, de barba y cabellos blancos, podría haber llegado a ser uno de los hombres más ricos y prestigiosos del reino. Era el más hábil de cuantos artesanos hubo, y de todos es bien sabido que los artesanos prosperaron en grandes comerciantes. Cogieron mozos que se convirtieron en sus aprendices primero y esclavos después. A cambio de su trabajo y producción, aprendían un oficio con el que ganarse el pan negro y sumando plusvalías y plusvalías. Esta es una palabra que adoraban los comerciantes. Aquellos artesanos se convirtieron en hombres de negocios que prosperaban más cuanto más cerca llegaban a estar del rey, quien repartía entre ellos generosamente concesiones de los negocios del reino. Pero este no fue nunca el objetivo vital del viejo carretero, que sabía del origen, de la chispa de la vida, de la luz y de la oscuridad que asolaba el reino. Casi todas las puertas, las rejas y las piedras de las mazmorras las había hecho o supervisado él mismo, y sabía cómo abrir las puertas y moverse sin hacer ruido por la noche. Al día siguiente, nada más salir el sol, le esperaba el verdugo y el hacha. Abrió la puerta con absoluta facilidad y se dirigió a los establos, donde habían dejado su carro y sus mulos con todas sus herramientas. Salió sin dificultad de la ciudad y se encaminó a las tierras altas, frías y heladas,
donde habitaban las mujeres y hombres libres. La sorpresa del rey fue enorme cuando le comunicaron que las puertas de las mazmorras estaban abiertas, que ni el viejo carretero ni los hombres y mujeres que en ellas estaban arrestados se encontraban en ellas. También fue en aumento su cólera y su miedo. ¿Cómo era posible que este mago obrara tales portentos?, pensó, y se había negado a revelar los secretos de su magia. Ordenó, bajo pena de muerte, que nadie mencionara jamás al viejo carretero. Pero ni los decretos reales pudieron silenciar los rumores. El rey se hizo viejo y murió aturdido y obsesionado con el viejo carretero. Pero tiempo antes de morir, había ordenado a todos los escribanos y trovadores del reino que contaran historias magníficas sobre viejos benefactores de los niños. Muchas fueron las historias que se escribieron y copiaron por todos los reinos. Cada cual escribió la suya y a cada viejo protagonista del cuento le dieron un nombre. La Navidad se convirtió en el centro de todos los cuentos, pues hubo astrólogos en el pasado que llevaron, según cuentan los relatos más viejos, regalos a un recién nacido. Y sobre mí se han escrito muchas historias. Recuerda siempre lo esencial y vívelo todos los días de tu vida.